Bueno, comencemos. Hoy estoy un poco enfermo, estoy con COVID, pero Dios puso en mi corazón que, que busque alguna palabra para compartir eh, con ustedes. Y vamos a compartir este tema que es perseverancia, cercanía y misión. Vamos a tocar estos tres puntos que, según los vayamos desglosando, vamos a ir entendiendo en qué contexto los vamos a desarrollar. Comencemos con la palabra. Lo que vamos a leer, quiero decirles que era en la fiesta de la Pascua, unos días antes de la crucifixión de Jesús. Es el ingreso de Jesús a es el ingreso de Jesús ovacionado por miles y miles de personas. En la tradición católica se le llama el Domingo de Ramos, ¿no? El texto que vamos a leer se refiere a esa parte. Juan 12 al 19, versión Reina Valera. Y el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo, un asno, y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí viene tu rey montado sobre un pollino de asna. Estas cosas son las que Estas cosas no la entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras de él. Bueno, vamos a ir desarrollando este fragmento de la palabra, este fragmento de la palabra, y vamos haciendo referencia a unos apuntes. Vamos a sacar justamente de este fragmento de la palabra, vamos a sacar enseñanzas respecto a lo que habíamos dicho al comienzo: perseverancia, cercanía y a nuestra misión como cristianos. Entonces, vemos en la primera parte de este párrafo que dice: en el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirlo. Había mucha gente recibiendo a Jesús en ese tiempo. Como dice más abajo, algunos habían escuchado que había hecho el milagro de resucitar a su amigo Lázaro y querían verle justamente por eso. Como se ven en algunas películas, otros pensaban que Jesús iba a ser el libertador, pero libertador físico de Israel del yugo romano. Quién sabe, pensaban que iba a preparar un ejército y que los iba a liberar. De todos modos, mucha de esta gente, la mayor parte de esta gente, estaba ahí con ideas que no tenían relación con Jesús. Jesús no iba a ser un guerrero, pero ellos esperaban un guerrero.
Jesús de repente solo estaban esperando al personaje famoso, como ahora podría llegar un jugador de fútbol o podría llegar un cantante famoso y todos irían a verlo porque solamente es famoso, porque resucitó a alguien, porque hizo milagros. La cosa es que todos estaban ese día, todos expresaban júbilo, todos le expresaban honores. Pero ¿qué pasó una semana después? Una semana después Jesús estaba crucificado en la cruz. Y de toda esta gente, inclusive varios de estos mismos que han debido estar ahí, de repente gritaban, crucifícanlo, ¿no? De repente gritaban, crucifíquenlo. De repente eran personas, esos mismos que lo recibieron así, esos mismos que lo recibieron así, de repente lo insultaban una semana después. Y el que menos hacía una semana después era ser indiferente a su sufrimiento, a su padecimiento. La persona a la que le daban gloria en este día, de ingreso de Jesús a la ciudad, la semana siguiente estaba siendo terriblemente humillado, vejado, lastimado, torturado. Entonces tenemos gente que se ha debido dar la vuelta y que le ha debido insultar, gente que ha sido indiferente y gente que como sus discípulos escaparon. El único, si se acuerdan de la palabra y que está también en la Biblia, el único que estaba era Juan al pie de la cruz, al lado de la madre de Jesús. Entonces, gente que lo amaba, que lo conocía, pero que no tuvo el valor de estar a su lado en el momento difícil. De aquí ya podemos desprender varias cosas que nos quiere decir Dios. Una es, a veces esperamos a Dios y le vanagloriamos y le decimos, Dios, Padre mío, quiero que me des esto, quiero que me des el otro, eh, quiero que me ayudes con esto. Y tienes una idea de de un Dios supermercado, ¿no? Donde, a un Dios supermercado al cual asistes solo cuando necesitas algo. Un Dios al que solo buscas cuando necesitas algo. Y debemos haber personas que una vez que no te complace, una vez que no te da lo que tú estabas queriendo, reniegas para Él. ¿De qué sirve portarse bien? ¿De qué sirve ser cristiano? ¿De qué sirve ir a la iglesia? Y empiezas a reclamarle. Tal vez somos una de esas personas que un día batimos palmas y al día siguiente, porque lo que creíamos que Dios iba a hacer por nosotros, lo que estaba en nuestra cabeza, tal vez ni siquiera en los planes de Dios, pero en nuestra cabeza, no sucedió, entonces ya le reclamas y lo juzgas y te enojas y te alejas. Tal vez somos de esos cristianos que un día batimos palmas, lo que decíamos, el otro grupo, y de los que son indiferentes. Muchas de esa gente ha debido ir a recibir a Jesús y luego, cuando estaba en su casa, cuando estaba siendo crucificado, tal vez no lo insultaron, tal vez ni salieron a ver, pero se olvidaron de él, porque no tenían una relación íntima con él. Fue un momento de euforia.
se dejaron llevar tal vez por las personas que estaban a su lado. Tal vez el ritmo de las cosas que decían, de los cánticos que habían, tal vez eran contagiosos y se dejaron contagiar. Y a la semana siguiente solo hubo indiferencia. Y el tercer tipo es esa persona que sí quiere tener una relación, que sí ha tenido una relación como pasó con los discípulos, pero un discípulo lo negó, los otros discípulos escaparon, ninguno lo siguió. El otro tipo de cristiano es ese que sí quiere tener una relación, pero que no tiene la fuerza de voluntad ni la convicción, ni está totalmente convencido de qué es lo que tiene que hacer en esta vida. No estamos convencidos de lo que tenemos que hacer en esta vida. Por eso es ante los mínimos problemas, escapamos, amamos a Jesús, amamos a Dios, pero no hacemos nada por su obra. Ese es un tema que ha estado recurrente. El pastor de la iglesia a la que voy ha estado tocando ese tema. ¿Qué hacemos por la obra del Señor? Entonces, ¿qué tipo de cristianos queremos ser? Esa es la primera enseñanza. Seamos los que levantan las palmas, pero ¿cuál tipo? El que a la vuelta de la esquina lo insulta, el que es indiferente, el que tiene miedo. Pues esto a lo que nos lleva es a decir que tenemos que ser ese tipo de cristianos que seamos perseverantes. Una vez que hemos decidido tomar el camino de Dios, seamos perseverantes, que cada día nos comuniquemos con Él, que cada día le hablemos, que cada día que seamos intencionales. Esa es palabra he escuchado muchas veces. Qué difícil es, para mí es muy difícil. Que busquemos llevar la vida cristiana que hemos comenzado hasta el final, que no nos demos la vuelta, porque obviamente podemos ser los que se dan la vuelta, que un día que comenzamos con ímpetu, que dejamos tal vez vicios, que dejamos malos hábitos, pero que al poco tiempo pues, regresamos a nuestra vida pasada. No, pues regresamos a la indiferencia, como decíamos hace un rato. Pues la palabra nos llama a ser perseverantes. Una vez que hemos iniciado este camino, que no lo dejemos a medias, que sigamos intentando. Habrá caídas seguramente. Habrá tropiezos con toda seguridad, pero levantémonos de la mano de Dios para continuar en el camino. Porque la palabra dice que por más de que un tiempito hayamos andado arrepentidos, bien, habiendo dejado de hacer todo lo malo que hacíamos, si volvemos a hacer lo malo, nada de lo bueno que hemos hecho se nos tomará en cuenta. Porque se supone que una vez que hemos entrado a la vida del Señor, debemos permanecer en ella, no siendo perfectos, como hemos dicho, tropezándonos a cada momento, pero siendo perseverantes. Y veamos algunos versículos más que nos hablan de eso. Ahí lo tenemos.
Aquí tengo unos apuntes más que dice justamente que debemos perseverar hasta que Él regrese. No debemos rendirnos. Nuestra meta es seguir llevando nuestra vida de la mano de Dios hasta que Él regrese. Aún en los momentos difíciles, en ese momento será probado el cristiano. Y aún en ese momento debemos seguirle. Ahora existen también multitudes y existen, yo creo que no hay hay muy pocas personas que se animan a decir, yo no creo en Dios. Eh, pero cuántas de esas personas tienen una relación real con Dios? Siempre repito, una relación real con Dios es hablarle todos los días, escucharlo todos los días, hablarle orando, escucharle leyendo su palabra. Hay otras formas también, claro, escuchando prédicas, haciendo los devocionales. Y como a un papá, también visitándolo en su casa todos los domingos. Existen multitudes ahora, pero no se trata de ser de esas multitudes que solo dicen que creen por decirlo y que al final, yo creo, cuanto más miedo una persona le tenga a la muerte, más ahí también se mide cuán real es su creencia de Dios. Todo el mundo dice yo creo en Dios. Pero si pensamos que todo nuestro tesoro está en este mundo y por eso tenemos miedo a irnos de este mundo, ahí se nota que no crees mucho en Dios. Sigamos con los de ser perseverantes. Ezequiel 18 al 24. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta, por su rebelión con que prevaricó, y por el pecado que cometió, por ello morirá. Es duro esto. Mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad. O sea, estamos hablando de un hombre que se portaba bien y que ahora se porta mal. E hiciere cosas malas, dice. Ninguna de las cosas buenas que hizo antes se le será tomadas en cuenta. Por el pecado que cometió, por ello morirá. Es otra exhortación a ser perseverantes, a no dejar, a no retroceder. Una vez que hemos dejado los viejos hábitos, no volver. Habrá tropiezos, sí, pero en un tropiezo uno asienta la rodilla y luego se levanta. No se vuelve a, a cubrir de lodo ahí, totalmente embarrado en el piso. Siempre va a haber tropiezos. Mateo 24:13 dice, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Quiere decir que el que persevera hasta el fin, el que no se rinde, el que quiere y cultiva cada día su relación con Dios. Aquí tengo un apunte que dice, se trata de llegar a la meta, no de volver al mundo, a las cosas que nos atraían de este mundo. Se trata de cada vez buscar más al Espíritu Santo que vaya perfeccionando nuestro ser. Siguiendo con el tema, Hechos 1:14.
Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Esto habla de la primera iglesia, donde dice que todos perseveraban unánimes en oración y ruego. Unánimes en oración y ruego. El modo de perseverar para alcanzar cada vez una relación es difícil, ¿no? No estoy diciéndolo como si fuera fácil. Para mí no lo es hasta ahora. No lo es. Es perseverar en oración y ruego. ¿Cuántas veces a uno le da flojera orar? Pero como escuchaba decir a un pastor, a mí también me da flojera orar, decía ese pastor. Pero hay que entrenar al cuerpo y hay que insistir. Y la primera vez le dará mucha flojera, la segunda vez menos flojera, la tercera vez menos flojera, hasta llegar a un espacio de gozo en el corazón. Y quisiera tenerlo todo el tiempo. Algún día será posible sentir en cada momento, en cada palabra que diga, esa emoción que veo que sienten otros hermanos. Esa emoción de saber que están hablando con Papá Dios. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué significa? Que siguen hablando de perseverar. Perseverar en la doctrina de los apóstoles, en lo que Dios nos manda. Perseverar en la relación unos con otros y otra vez en las oraciones. Hechos 26-22 dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero. Para perseverar, ¿de quién pedimos auxilio? De Dios. Le pedimos auxilio al Señor para que nos ayude a perseverar, porque sin Él obviamente es muy fácil abandonar cualquier propósito que Él haya puesto en nuestros corazones. Debemos perseverar. Es sencillo hacer la declaración de fe. Es importantísimo, pero es sencillo. Lo que siempre hacemos al final de la célula, de la reunión. Lo difícil es seguir perseverando, seguir creciendo, seguir dándole el tiempo que se merece a Dios. Otro punto que consideramos en la lectura que hemos, en la palabra texto base, era que decía, y halló Jesús, entramos al segundo punto, que era la cercanía. Y halló Jesús un asnillo y se montó sobre él. Iba montado sobre un pollino de asna. Jesús, cuando entró sentado en un asnillo, en un asno, en un burrito, quiso mostrar su humildad. Yo creo que cuando uno ve pasar a una estrella de cine, por ejemplo, en su limusina, rodeada de guardaespaldas, uno no piensa que es accesible esa persona, ¿no?
¿Qué pasaría si vemos a esa misma persona ingresando a la ciudad en una bicicleta, sin ningún tipo de resguardo? Entonces eso es lo que Jesús quiso mostrar, que Él es humilde y manso de corazón, que Él es sencillo, que Él es accesible, que Él no estaba ahí para mostrar una imagen de un emperador que tal vez hubiera entrado en su caballo, en un caballo gigantesco, imponente, de modo que todos le tengan miedo hasta el caballo, y mucho más a la presencia del rey, ¿no? Dios es una persona, Jesús es una persona accesible, Dios, nuestro Dios. Estamos simplemente a una oración de poder hablar con Él cuando queramos. Estamos a una oración de buscarle, a una palabra de buscarle, de entregarle nuestro corazón. Por eso difícilmente vamos a poder decir en algún momento, no encontramos a Dios porque Él no se dejó encontrar, porque era inaccesible. No, porque Él está en todo lado. Porque solo falta que rindamos nuestro corazón a Él, que decidamos hablar, que decidamos tener una relación con Él, que decidamos orarle todos los días, que decidamos leerle todos los días lo que Él quiere decirnos. Aunque más breve, eso es lo segundo que sacamos del texto base. A un Jesús humilde, sencillo, al alcance de todos, al alcance simplemente de tocarlo o de hablarle ahí. Y finalmente, en la última parte dice, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho tal señal, el milagro de Lázaro. Pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras de él. Los fariseos eran los religiosos de la época y en innumerables pasajes del Nuevo Testamento, de los Evangelios, habían tratado de tenderle trampas a Jesús, ¿no? De ponerle en situaciones conflictivas. ¿Por qué? Porque la palabra que predicaba Jesús los incomodaba. Entonces, esta frase que dicen los fariseos, mira, no conseguimos nada. Al final, todo el mundo igual sigue yendo detrás de él. Y el mensaje de esto es sobre nuestra misión. Es el Evangelio, que la obra que Jesús empezó no va a parar nunca. Es el personaje para aquel que no quiere decir que es Dios, ¿no? Es el personaje que marcó un antes y un después. Su evangelio ha seguido siendo predicado durante 2000 años. Gente ha sido perseguida, gente ha sido asesinada para que ya no se predique. Pero el evangelio sigue siendo predicado. Y es lo mismo que dijeron los fariseos, lo que podemos ver ahora. Que pase lo que pase, se haga lo que se haga, pongan los peros que pongan algunos gobiernos, inclusive que
andan en contra de Dios. El evangelio de Jesús, el plan de salvación de Jesús va a seguir siendo predicado. La única pregunta es, y eso es lo que ha estado incidiendo el pastor de la iglesia, es ¿cuál es nuestro papel? Y siempre siento que me estuviera hablando a mí. Porque sí, a veces dices, no, ya no. ¿Qué? Como decía el mismo pastor. A veces uno piensa, ¿para qué? Nadie lo ve, a nadie llega, no está transformando a nadie. Pero uno nunca sabe el efecto que va a tener la palabra que el Señor ponga en tu boca, porque no es uno el que habla. Dios pone las palabras adecuadas en tu corazón. Y el Espíritu Santo es el que transforma vidas, no nosotros. Y como decía el pastor, tal vez sembraremos y otros segarán, no importa. Pero ante esa verdad de que el Evangelio de Jesús va a continuar, pase lo que pase, tenemos que tomar una posición. La posición es de predicar, es el llamamiento, la gran comisión, el gran llamado que nos hace, hacer discípulos por todo el mundo. Porque uno, yo a veces siempre explico y digo, ¿por qué uno se interesa en hablarle de Jesús a la gente? Y es porque uno ha experimentado un cambio maravilloso en su vida. Porque hay un antes y un después de que comienzas a tener una relación con Dios. Vives en gozo aunque estés con varios problemas. Siempre estás agarrado de la mano de Él. Siempre tienes un pecho que te cobija en tus momentos difíciles, que te abriga, que te cubre, que te protege. Existe un antes y un después. Y ese gran tesoro, si uno se anima a predicarle a alguien que uno ama, a un amigo, a un pariente, es porque uno quisiera que todos tengan esa paz y esa tranquilidad que uno ha alcanzado al tener una relación con Dios. Ese es el único motivo. No hay otro. No existe otro. Solo es compartir mi dicha con las personas que pueda, más con a las que amo, a las que les tengo un cariño. Y esa es nuestra misión. Como lo dice Marcos 16:15 que dice, les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. No olvidemos nuestra misión. Bueno, hagamos un resumen como siempre. Esta vez hemos hablado de tres cosas. De que debemos perseverar como cristianos, no ser los cristianos que se quedan a medio camino. Que nuestro rey, nuestro Dios es un rey accesible, que está a un paso de nosotros. Y lo tercero es que tenemos una misión en este mundo, que es predicar el evangelio de Dios a toda criatura.
Y no se vale volverse religioso de, de ir a la iglesia los domingos y no compartir con nadie más. Eso ya hablamos en algún tema que compartimos antes. Es como quedarse toda la vida de hijo. ¿Y cuándo vas a ser padre? Porque el ser padre lo que te hace es madurar. Mientras no eres padre, tienes un sentido muy individual de la vida. Y como cristiano, resulta siendo lo mismo. Si solo eres hijo, si solo vas a la iglesia, escuchas todos los domingos, escuchas y escuchas y escuchas y nunca te vuelves padre, si nunca llegas a ser pastor de una ovejita, entonces nunca vas a experimentar el madurar en el amor de Dios. Apliquemos esto, como siempre, en nuestra vida. Preguntémonos cuál es nuestro compromiso con Jesús. Nuestro compromiso con Jesús es decir simplemente, sí, creo en Dios. ¿Y eso crees que es suficiente? La Biblia dice que no. El compromiso es ir todos los domingos a la iglesia. Y ese tesoro que se te entrega, esa dicha que tú gozas, ocultarla y no compartirla con nadie. Tener una relación con Jesús como cuando uno tiene una relación escondida, ¿no? Una relación hombre-mujer escondida. No le cuenta a nadie de ella, no se hace ver con ella en ningún lado y de repente esta es una relación simplemente de fines de semana. No habla para nada durante la semana, no se comparte nada. Ese es tal vez el compromiso que tenemos con Jesús. ¿Por qué seguimos a Jesús? Seguimos como toda esta gente que lo alababa al ingreso a la ciudad, porque esperamos algo específico de él o simplemente porque lo amamos, porque él murió por nosotros, porque él nos ha dado la posibilidad de ser salvos. ¿Por qué lo seguimos? ¿Y nuestra comunión cómo va? Y nuestra comunión es, qué difícil es, ¿no? Envidio tanto a los que realmente sienten esas mariposas cuando hablan con Dios. Y eso es lo que tenemos que buscar. Pero me alentó mucho lo que dijo ese pastor, que a él le daba a veces pereza orar, pero que se trata de perseverancia, de disciplina, y que la comunión la vamos a obtener así, a punta de esfuerzo, orando todos los días. Tal vez da flojera levantarse, tal vez dices, "Ay, estoy apurado, estoy con el tiempo justo", pero vayamos luchando cada batalla para que esa comunión sea cada vez más grande. Yo sigo en esa batalla. A veces las pierdo, a veces las gano,
pero seguimos batallando. Él sigue siendo accesible. No nos olvidemos de eso. Y no nos olvidemos nuestra misión en la tierra. Y no nos volvamos religiosos de los domingos. No permitamos que nuestra nuestra relación con Dios se vuelva una vida religiosa, llena simplemente de hábitos vacíos. ¿Es difícil? Sí. ¿Requiere perseverancia? Como habíamos dicho, sí. Padre amado, te damos gracias por este tema que nos has permitido tocar, Señor, y hacemos el llamado también en esta oración a todas las personas que no te conocen, Señor, que entreguen su vida a ti, Padre amado. Entregar significa hacer como el buen ladrón, declararte nuestro Salvador y pedirte perdón por nuestros pecados. Pedirte que nos lleves al paraíso cuando tú, al lado tuyo, Señor, así como lo hizo el buen ladrón. Sabemos que haciendo esa oración es el comienzo de una vida plena donde deberemos perseverar día a día, Señor. Te pedimos porque tu Espíritu sea el que obre en nuestros corazones después de esta palabra compartida. En nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Y ya simplemente para despedirnos, si tú estás viendo este video, te invito a que te unas a una célula de la Iglesia Alcanzando las Naciones. Una célula es un grupo pequeño donde se comparte esta maravillosa palabra de Dios y comienzas a disfrutar lo maravilloso que es vivir con Dios. En los comentarios de este video dejaremos un link en el cual puedes poner tus datos para que te conozcamos. Que Dios los bendiga. Hasta el siguiente viernes.